Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2, 20. Rema Estéreo y Producciones Ebenecer presentan Visita Apostólica, un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Acompáñanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Aleluya. Tal vez te volteas tantito con el que tienes a tu lado, le dices, qué bueno verte, Dios te bendiga, hermoso retiro, aleluya. Gloria al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Vamos a dejar el tiempo a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien en esta tarde tiene el tiempo. Aleluya, una foto. Tómame la foto, amor. ¿Alguien más? ¿La foto? No. Gloria a Dios. Es mañana, que es tu cumpleaños. Ahí está. Dios les bendiga, hermanos. Me siento puro Mickey Mouse. Pueden descender, mis hermanos amados. Creo que el Señor quiere hacer muchas cosas en medio de nosotros, ¿verdad? Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con mucha necesidad de tu presencia, necesidad de la administración tuya constante, como esa lluvia, como ese rocío, como el viento. Señor, por favor, trae tu palabra sobre nuestra vida, tu convicción, la revelación que hace que nosotros incluso cambiemos, Señor, para bien. En el nombre de Jesús nos exponemos ante tu palabra, rogándote que nos auxilies a no desviarnos ni un ápice, Señor, para poder verdaderamente comer de tu palabra, de tu entendimiento. Señor, háblanos, enséñanos, como lo has estado haciendo durante toda la mañana y durante todo este retiro. En el nombre de Jesús lo creemos, lo necesitamos. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Yo quisiera empezar la plática que tengo con ustedes esta mañana recordando una anécdota de mi pastor. Yo tuve la dicha de ser pastoreado por muchos años por el doctor Otonel Ríos Paredes, y pues estuvo muy buena la pastoreada. A veces me animaba, a veces me regañaba, a veces la regañada era justo lo que necesitaba, a veces yo pensaba que no era lo que necesitaba, pero me di cuenta que siempre lo necesitaba. Dentro de las muchas cosas que aprendí, pues me traté de ponerle atención a los detalles incluso mínimos de lo que él nos compartía. Entonces una vez él empezó a contarnos, y yo después ya cuando le toca a uno predicar bastante, ¿verdad? Porque al principio predicaba yo, lo acompañaba, pero más oía que predicar, ¿verdad? Era mi deleite eso. Pero me empecé a dar cuenta que uno de predicador le pasan unas cosas bien impresionantes. Y dentro de las cosas es que uno puede pasar toda una noche estudiando un tema, y en las mañanas siguientes, cuando lo va a dar, el Señor le dice: quiero que hables de otra cosa. Y uno: Señor, pero me hubieras dicho ayer, hombre. Yo ni siquiera dormí, hasta soñé con el mensaje, Señor. Y que si el Señor lo lleva por otro lado a uno, son misterios del Señor. El predicador
tiene que esforzarse, y la Biblia dice que el predicador trató de buscar palabras agradables, ¿verdad? O sea, el predicador no es un apaleador. La Biblia dice que trata de buscar palabras agradables, pero solo para el Señor, desde luego. Bueno, la cosa que le quería contar es que el doctor traía preparado un mensaje que sí lo había estudiado, y estaba, como todos nosotros los predicadores, ¿verdad?, que ya me van a dar el tiempo, y que si el hermano Gerardo se pone a cantar, y yo no, ahorita sí me lo dan, pero no, estoy bromeando. Ay. Cuando le dieron el tiempo, él dijo, voy a predicar de la santidad. Pero ya en el púlpito, pues. Ya en el púlpito, hermanos, esta mañana vamos a hablar de la santidad. Porque de eso hemos estado hablando nosotros aquí también, ¿verdad? El retiro incluso se llama paz y santidad. Y cuando él termina de decir eso, el Espíritu Santo le habla a uno. Mire, hermano, cuando a uno le hablan en el púlpito, es bien complicado. Cuando el Señor, dije le hablan, porque yo creo que a uno le pueden hablar en el púlpito el Espíritu Santo, un espíritu de un justo hecho perfecto, un ángel. ¿Cuántos creen que los ángeles pueden hablar y traer un mensaje? Daniel capítulo 9, por si no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, a él el Señor le dijo, cuando él dijo, voy a predicar de la santidad, el Señor le habló y le dijo, ¿de qué santidad vas a hablar? ¿De la de Juan o de la de Jesucristo? Y entonces le desbarató el mensaje. Y entonces yo digo, en base a eso que él se refirió, claro que él lo dijo hace años, y yo he tenido tiempo para estar evaluando y diciendo, pero ¿cómo? ¿Por qué le dijo así? Porque cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 11, dice que Juan vino, fíjese qué tremendo, y no comía pan ni bebía vino. No comía pan. Él lo que comía eran langostas. El Señor vino, y ahí mismo dice que los que decían que Juan no comía pan ni bebía vino, decían que Jesús era glotón, bebedor de vino, y que se sentaba a comer con publicanos y con rameras. Entonces, ya cuando tenemos ese concepto, y nosotros nos desbaratan muchos de nuestros prejuicios respecto a la santidad. ¿Quién es santo y quién no es santo? Por ejemplo, si usted mira a un predicador que tiene fama de que ayuna por lo menos 2 veces al mes, y que sus ayunos son de por lo menos 7 días, y hasta la piel se le mira translúcida, y él se nota que ayuna, está delgado, y después me mira a mí, que estoy bien maiceado. Entonces inmediatamente la gente dice, no, aquel sí es santo porque ese ayuna, en cambio este solo comiendo se la pasa. Pero así decían de Jesús. También no me estoy comparando con Jesús, solo estoy hablando del prejuicio que nosotros podemos tener respecto a qué es la santidad. Porque si nosotros tenemos un concepto falso de la santidad, como decía Raulito, en la brújula se puede desviar un poquitito, pero al final de cuentas vamos a ir a parar a México. Que a México, mojados a los Estados Unidos, vamos a ir a parar. Entonces tenemos que saber exactamente a qué se refiere el Señor cuando dice paz, y a qué se refiere el Señor cuando dice santidad. Yo me quiero enfocar en santidad, pero para mencionar algunas cosas que nos pueden ayudar, digamos, en cuanto a la paz, el versículo de 12-14, que lo vamos a leer en un momento, de Hebreos, dice: seguir la paz con todos los que te caen bien. Con todos. ¿Quiénes son todos?
Sí, pero écheme una manita. Si todos son todos, pero ¿quiénes son? Dígame. Seguir la paz con Dios. Si digamos, la primera sería paz con Dios, porque no se puede tener paz con los demás si no se tiene paz con Dios. Entonces ahí lo primero que tendríamos que decir es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nadie puede tener paz si no tiene fe. O sea que la fe precede a la paz. Si no, no hay paz. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, pero volvamos otra vez al punto. Paz con los que amas, porque a veces estamos en conflicto. Repito que el punto central donde me quiero enfocar no es la paz, aunque sea la que precede, sino que la santidad, por el recuerdo de esta anécdota apostólica de mi apóstol, de mi pastor. Entonces, tendrías que tener paz con tu esposa, tendrías que tener paz con tus hijos, tendrías que tener paz con tus padres. Y si tu papá te abandonó cuando eras pequeñito y le pegaba a tu mamá, y tú ahora eres un hombre, una mujer ya grandes y no lo has perdonado, no me puedes decir que tienes paz. Tengo 15 años de no verlo y no quiero verlo. Sí, pero no tienes paz con él también. No estoy acusando, solo estoy trayendo, y recuérdese, no estoy hablando de la paz. Eso le estoy dando así solo unas pinceladas. Y después dice Proverbios también, ¿verdad? Para cortar el asunto de la paz, dice Proverbios que el hombre que agrada a Jehová, aún sus enemigos estarán en paz con él. Entonces no podemos nosotros tener paz si no agradamos a Dios. Entonces precede a la paz el agradar nosotros a Dios, no solamente obedecerlo, sino que agradarlo. O sea, la cosa no es solamente paz y santidad, hay que desgranar los dos elementos esos. ¿Y cómo agrado a Dios? Bueno, para empezar, sin fe es imposible. Y otra vez caemos en la fe. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en gracia, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en sabiduría. Pero la fe nos va a proyectar exponencialmente a que nosotros alcancemos la paz. Cuando alcanzamos la paz, ya nos rayamos. Pero queda otro segmento de la paz. Repito, no es el tema la paz, solo estoy dándole pinceladas. Cuando tú ya alcanzas la paz de Dios, el siguiente paso es alcanzar al Dios de paz. Primero la paz de Dios y después al Dios de paz. No es lo mismo tener la paz de Dios que tener al Dios de paz. ¿Qué prefieres? ¿La paz de Dios o al Dios de paz? Es que el Dios de paz es el que santificará por completo vuestro espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz es el que aplastará a Satanás debajo de tus pies. El Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz es el que te va a transformar. Entonces, primero la paz y ¡pam! Alcanzamos al Dios de paz. Pero volvemos a lo que le dijeron entonces a mi apóstol, ¿verdad? A ver, un ejercicio cultural, porque ustedes y yo, nosotros tenemos más o menos la misma cultura. Somos vecinos, tenemos casi la misma cultura. Oímos, ya me di cuenta que Raulito habla de Chapulín Colorado y de Chespirito y todo, y ustedes también. Tenemos más o menos lo mismo. Entonces, en base a esto, me imagino que piensan más o menos como nosotros en Guatemala en esto. Ok, hay dos ministros, uno se llama Juan Pueblo y otro se llama ¿Juan qué? Pedro Ciudad, dice. Pedro Ciudad y Juan Pueblo. Entonces viene Juan Pueblo y se sientan en el almuerzo que ya se acerca. Son las 12, Padre Santo, me tengo que apurar a vos. Y llega el mesero y le dice: ¿qué le voy a servir?
Entonces Juan Pueblo le dice: ¿tienes vino, wine by the glass? ¿Vendes vino en copa? Sí, señor, tenemos Cabernet Sauvignon y no sé cuánto, que por aquí, y ya empieza a hablar en francés. Tráeme una copa de esos. Pedro, ciudad, ¿y a usted qué le sirvo? Agua, por favor. ¿Quién es más santo? No, dígale que es más santo según el concepto general, no el suyo, pues. No, usted, no el suyo, porque yo sé que usted. ¿Quién es más santo? ¿El que pidió el vino o el que pidió el agua? El que pidió el agua. El otro causa estragos, qué barbaridad. Y si alguien está pensando que yo voy a promocionar el vino, está equivocado. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, empiezan. Pedro, ciudad, bien serio, circunspecto. El otro es bromista. Se echa un par de chistes y el otro se le queda viendo. ¿Quién es más santo? El serio. Tenemos un pastor que desearía estar aquí él, pero no está. Lo operaron. Pero ya tenía su pasaje comprado y tenía su hotel pagado y todo, pero no pudo venir. Lo operaron, cabal, cuando ya veníamos al hospital. Ese le gusta bromear, pero yo creo que es, no sé, yo lo regaño y sigue bromeando. Entonces un día se fue con un hermano en California. Iban 3 hermanos, uno de ellos, un pastor de San Diego, California, lo había invitado a predicar. Y él dijo que sí. Y entonces fueron 3 hermanos, un pastor que conocía a y este pastor de San Diego que medio lo conocía. Y aquel se fue todo el camino contando chistes. También hizo mal, va, pero todo el camino, un chiste por aquí, un chiste por ahí, un chiste, hasta que el otro se llevó aparte al hermano, al otro, no al chistero, sino que al otro, y se lo llevó así aparte. Le dijo: vos, pero de veras es cristiano, le dijo, porque yo ya lo invité a predicar. O sea, ¿cuál era el prejuicio que él tenía? Claro, yo no estoy de acuerdo en muchas, solo estoy hablando de prejuicios. Entonces, ¿cuál es el concepto realmente de lo que tú tienes de lo que es santidad? Porque si dista de lo que dice la Biblia, estamos en problemas, Houston. Porque estás en pos de algo que la Biblia no quiere que lo tengas, y tal vez en ese momento podríamos entonces convertirnos en legalistas. Por ejemplo, aquel publicano que está orando, y juntamente hay un fariseo orando, y el fariseo dice: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué más hacía? Y ni siquiera soy como este hombre que está aquí, ¿verdad? Y el otro dice que no osaba levantar su rostro al cielo. Y lo único que lograba decir era: sé propicio a mi pecador. ¿Quién salió justificado antes? El menos santo. Entonces tendríamos que ver esto. Yo, hermanos amados, creo que a veces cuando nosotros hacemos ejercicios espirituales, podemos caer en el error de sentirnos santos y no deudores. Vino alguien en ayuno y oración y está orando todos los días, y está en ayuno. Ese tal cree que merece por el sacrificio que está haciendo. Por eso cuando habla de Juan el Bautista, no estoy en contra de esos sacrificios también. Yo estoy exponiendo prejuicios que podrían estar entre nosotros. Entonces viene Juan el Bautista. ¿Cómo? A ver, platíqueme, ¿cómo se vestía Juan el Bautista?
¿Perdón? Pelo de camello. ¿Por qué se vestía de pelo de camello? ¿Era el que se conseguía en la Megapaca o qué? ¿Por qué se vestía de pelo de camello? El pelo de camello, usted nunca, hermano, yo a veces mando mis camisas a la lavandería. Bueno, siempre las lavamos, ¿verdad? Pero a veces les mando a una lavandería, y en la lavandería tienen una como pistolita para ¡plac! Pues identificar, y le ponen una cosita como de plástico. A veces me la pongo y no le quité eso y pasó. ¿Por qué cree que así, para evitarlo a él? No, porque me pica. Ahora imagínese con piel de camello, aquellos pelos duros. Yo imagino que cuando él se quitaba esa cosa, todo el cuerpo rojo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Ya nos están alegando, ¿no? Ah, no. No, perdón, señor. ¿Qué le estaba diciendo antes de que la amenaza? Mire, yo tenía un amigo con el que trabajábamos en lo secular, y nos metíamos unas grandes alegadas porque él había estudiado para cura. Y yo lo molestaba, le decía, el cura no cura, le decía yo. Y entonces, y platicábamos y todo. Entonces, él había traducido todo el Nuevo Testamento del griego al español. Yo no sé por qué no se graduó, pero él estudiaba en España, y él me contaba que él, para traducir en los inviernos gélidos de España, traducía descalzo y con un piso así, nada de que alfombra, así. Hermano, yo le decía, pero ¿por qué hacías eso con ese gran frío? Para sufrir. Hay gente que para orar tira maicillo, ¿verdad? Y se arrodilla. Yo no tiro maicillo, hermano. Si me voy a arrodillar, me voy a arrodillar si calculo que hay algo donde me pueda agarrar para levantarme después, para empezar. Y si tengo buenos cálculos, tiro un cojín y ya me arrodillo. Entonces mi oración vale menos que la que tiene maicillo. O sea, hay muchos hermanos que creen que porque ayunan son más santos que otros. Hay muchos hermanos que creen que porque diezman son más santos que otros. Y discúlpenme, pero eso no es así. Entonces yo lo que quiero conversar con ustedes es, ¿qué es la santidad? Y ahí es en donde yo respondería, pues no sé. Mire qué problemita en el que agarraron a mi apóstol, ¿va? ¿Cuál santidad? Entonces me voy aquí y empiezo a analizar algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, aquí solo para continuar unas cosas, aquí no dice sin las cuales nadie verá al Señor. No dice así, ¿verdad? Dice sin la cual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ver al Señor? ¿Paz o santidad? Entonces, ¿para qué menciona la paz? Porque la paz es un escalón que te conduce a la santidad. Pero lo que se necesita es la santidad. Ok, ahora miremos otras cositas que quiero trasladarles para poder comprender mejor.
Sí se ve, no se ve. ¿Por qué no se verá? Bueno, seguramente porque no estoy conectado. Pero, ¿verdad que por eso era tú? Solo por eso. ¿Vale? Gracias. Hoy sí, tampoco, pero ya puede aparecer. La santidad y su antónimo, es decir, su antítesis, es decir, lo contrario a santidad. En esta cosa podemos aprender como por espejo. Hay una enseñanza que es por espejo, pero que concentrémonos. Miremos esto. Yo puse aquí santidad o muerte. O sea, el antónimo de la santidad, bajo la perspectiva que quiero compartir en este momento, es la muerte. Miremos. ¿Qué tienen en común estas dos palabras, santidad y muerte? ¿Qué las comunica? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el concepto? Separación. Entonces pongo yo acá, bueno, tanto Kodesh en hebreo, que se traduce santidad, y el griego Thanatos, que se traduce muerte, tienen en común la palabra separación. Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte, estamos hablando de separación de Dios. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación para Dios. Básicamente eso es. Pero las dos son separaciones. Si nosotros nos separamos de Dios, bueno, yo excuso decirle que nadie se puede separar totalmente de Dios inmediatamente, sino que eso es un proceso. Nadie cae de la noche a la mañana. Empieza una separación, entonces empieza la muerte. Ahora, porque es la antítesis de la santidad. Y también nadie es santificado de la noche a la mañana, sino que la santidad es un proceso que empieza con una santidad posicional, una santidad progresiva y una santidad futura o final o total o absoluta. Pero tiene que empezar en algo. Y entonces cuando nosotros nos vamos acercando decimos, aquí no voy bien. La brújula con la escóbula me está fallando. Aquí tiene que haber una revisión. Entonces, cuando nosotros empezamos a morir, mire, la verdad que, por ejemplo, todos los que estamos acá, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero es muy personal. ¿Se la puedo hacer de todas maneras? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 33 años? Yo también, aunque no parezca. Quiero decirle lo siguiente, nosotros ya empezamos a morir. Nuestro cuerpo ya empezó a morir. Eso lo tenemos que asimilar, no tenemos que ser tan dramáticos, ¿verdad? Es un proceso natural, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aunque el cuerpo exterior se va desgastando día con día, el cuerpo interior se va renovando también día con día. No podemos oponer a la palabra de Dios, así dice, ¿verdad? Usted llega con claro, si hay milagros, esos son otros 20 pesos, pero usted llega con un médico y fíjese, doctor, que ya no estoy viendo muy bien. Vamos a ver, usted lo que tiene es presbicia. Presbicia es una palabra que viene del griego presbútero, que quiere decir viejo, anciano. ¿Sí? Entonces le dicen a usted, por eso tiene que usar. Se le están muriendo sus ojitos. Renuncio, yo soy como Moisés, que llegó a los 120 años y su visión no se quitó su vigor. Pues eso queremos todos y lo recibimos si es que el Señor nos lo quiere dar.
Debemos ser honestos bueno, a menos de que el Señor haga un milagro. Por ejemplo, ¿cuántos tienen canas? Eso no se puede ocultar. Bueno, sí se puede ocultar pintándose el pelo, ¿ah? ¿Pero qué son las canas? Es la muerte de una porción de unos pintorcitos que cuando iba saliendo el pelo se ponían a pintar los pelos. Así me lo explicaron a mí cuando Pero se fueron muriendo todos esos obreros y entonces el pelo salió sin color y es blanco y ya no pesa. Por eso las canas son rebeldes. Uno quiere que se apachen, ¡pum!, se le ponen así. Pero eso es un reflejo de lo que le estoy diciendo. Entonces, lo terrible es que eso nos pasara en el espíritu. Porque el cuerpo, al final de cuentas, hermano, tiene que ser transformado, muerto, resucitado, como sea. Pero el espíritu y el alma, ahí tiene que haber un trabajo extra. Entonces, basado en esto, continuemos. Entonces, la palabra común aquí sería separación. Separación. Depende de qué te separas, te estás santificando. Si se oye como un feedback, ¿va? Tal vez si me echan una manita, no sé cómo hacer para que ese feedback se elimine. Miremos los ejemplos que le quiero poner. Abraham y Lot. Vamos a ver. Y hermano, qué tremendo que es en el capítulo 13. 13 significa rebelión. Y entonces viene Abraham y le dice a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? ¿Por qué estamos amontonados aquí?, le dice. Tus pastores están peleando con mis pastores, hombre. Eso no está bueno. Si nosotros somos familia, nos queremos. Sos mi sobrino, sos el hijo de mi hermano. Quiero decirle que Abraham tenía su hermano que se murió, que antes de él, desde luego, pero era un hermano gemelo. O sea, quería mucho a su sobrino, pero el sobrino era una chorcha, molestaba mucho, pues, una chinche. Entonces le dice: te ruego que te separes de mí. Me estás haciendo mal, Lot. Mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces dice la Biblia acá, este es el verso 9. Me salto el 10 para ahorrar tiempo. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. ¿Por qué? Porque Lot dijo: sí, está bueno, le dijo. Y así, con esa gran ganga que me estás dejando de ver, yo con mucho gusto. Y se puso a ver: aquella tierra me gusta, todo se mira verde, parece que allá llueve más, allá es desértico, me voy a ir para allá, ahí es camino para Sodoma, excelente, se mira como el jardín de Dios, así que me voy para allá. Se fue para allá. Entonces se separaron. Pero cuando Abraham se separó de él, qué tremendo es eso, hermano. Porque cuando Abraham se separó de él, se santificó. Y cuando Lot se separó de Abraham, se empezó a morir. O sea que esa separación, lo que debería de haber hecho Lot es decir: no, yo no me separo de vos, porque vos tenés las promesas, yo no me separo. ¿Sabes qué? Me voy a separar de mis actitudes, pero de vos no me separo. Me voy a separar incluso de mis riquezas. Es más, si querés, todos mis pastores que pasen a ser tuyos, pero yo de vos no me despego.
Pero como se separó del que tenía la bendición de Dios, empezó a morir. Entonces empezó la antisantidad. Cuando alguien se separa de la iglesia, aunque no esté pecando en adulterio, aunque no se esté emborrachando, ni fumando marihuana, ni inhalando coca o lo que sea, empezó la antisantidad en él. Por eso nosotros oramos mucho por los hermanos en las mañanitas. Oramos, Señor, aquellos hermanos que se dejaron de congregar en la pandemia, por favor, que retornen, Padre Santo, que no se separen, que no sean los hermanos separados. Señor, por favor, que regresen aquí, Señor. Los vamos a recibir con los brazos abiertos, pero que no se vayan, Padre, que no se vayan, por favor, que no se vayan. Y ellos, cuando uno los encuentra o los localiza o los contacta, dice, pero si yo estoy bien, lo único es que no estoy llegando a la iglesia, pero hasta más tiempo tengo para estar con mi familia. Vieras que en la noche del Halloween nos disfrazamos de re bien. Ella me pintaba a mí, yo la pintaba a ella. ¿Estamos re bien? No, porque están francamente en contra del principio de unidad y están en anti-santidad. Eso a veces no se considera de esa manera, pero así es. Y por el otro lado, Abraham se separó del que le estaba haciendo daño. Yo insisto en que no había necesidad que se separaran físicamente. Se tenían que haber separado el que estaba mal de sus actitudes. ¿Sí se escucha? Pues yo ya no me escucho, pero bueno, está bien, yo voy a hacer con que escucho. Entonces miren lo que pasó acá. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos. Mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Todo eso te lo voy a dar de herencia. Pero le habló de nuevo. Esta es la segunda vez que Dios le habló a Abraham. Desde la primera vez, Dios quedó en silencio. No le volvió a hablar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se separó de Jonás, digámosle así, ¿va? Porque a veces uno tiene a Jonás en la barca, hermano. Y lo que hay que hacer es tirarlo al monstruo. Pues era su problema si no quiere obedecer a Dios, ¿ah? Pero por estar apapachando a Jonás, la barca se va a hundir. Santidad es separarse. Muerte también es separarse. Repito, santidad es separarse para Dios. Muerte es separarse de Dios. ¿Cómo la ve desde ahí? Ustedes tienen un dicho aquí, que yo la primera vez que lo empecé a oír, me costaba asimilarlo, porque tenía un amigo que después de decirme algo me decía, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Me decía. Pues yo bien, le decía yo. Pero después entendí que era lo que me estaba diciendo cuando decía, ¿cómo ves? ¿Y usted? ¿Cómo ve? Solo le pregunto, ¿no habrá necesidad de que se separe de alguien que lo está fastidiando, que lo está convenciendo para que usted haga lo malo? Pero ¿y qué tiene? Y que sea cristiano incluso. Pero ¿y qué tiene de malo? Nos vamos a ir juntos, de todos modos vamos a ir a adorar a Dios a ese concierto con los de Maverick. Venite, hombre, venite. ¿No sería mejor que le dijeras, no, venite vos con nosotros? Bueno,
¿Seguimos o paramos? Cuando uno se separa de personas cuyo acercamiento es a Sodoma, se está acercando a la santidad. Ok, miremos a Judá. Ese Judá es tremendo, hermano. Porque, ¿sabe por qué? Es que ellos dan unos conceptos que la mayoría de la gente no lo toma como, es decir, la santidad la mira como, sí, ese es súper santo, ese ni siquiera malos pensamientos tiene. Bueno, miremos. Génesis 38, 1. Sucedió por aquel tiempo que Judá, ¿qué? Se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Cuando leemos el llamado que tiene la Biblia de las Américas, que dice literalmente, en lugar de decir que se separó, dice que descendió. Yo puse aquí mi anotación. Cuando la alabanza desciende del nivel que buscan los hermanos, se separa. Y cuando se separa, se acerca a la muerte. Entonces hay alabanza que es santa y hay alabanza que no lo es. Aunque digan lo que quieran, aunque digan de la libertad artística, aunque digan que el que no esté con ellos es un legalista, aunque digan lo que digan, están acercándose a la muerte porque se están separando del principio de la alabanza. Y el que se separó fue Judá. Y usted cuando lee todo este capítulo 38 se da cuenta que este hombre, cuando se fue, se encontró con una mujer que se había disfrazado. Si quiere lo leemos rápidamente. Leámoslo. Ay, Señor, ayúdanos, por favor. Dígale amén, aunque sea, ayúdame. Mire pues todo lo que hizo. Vio Judá, la hija de un cananeo, y se la consiguió ahí y dio a luz, por haberse separado, dio a luz a un hombre malo y a otro hombre peor. Bueno, lo vamos a ver. Pero primogénito de Judá, cuando se separó de sus hermanos, era malvado y el Señor lo mató. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado. Es decir, una ley que posteriormente vino a conocerse como la ley del levirato. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que hacía era malo y lo mataron. Judá se separó y atrajo la muerte. Judá se separó y atrajo la muerte. Pero no podemos decir que porque Judá se empezó a separar de sus hermanos, ya estaba muerto, pero estaba en el proceso de la antisantidad. Aquí, ministremos a Judá. ¿Me ayuda? ¿Cuántos pastores hay aquí? Quiero ver la mano de los pastores. Écheme una manita, pastor. Necesito ministrar a Judá junto con usted. ¿Por qué se separó Judá? Ahí lo tenemos. Judá se separó. ¿Me ayuda? ¿Qué le decimos? No te separes. No, hombre. Hay que averiguar por qué se separó. Pastores, usted conoce la historia, por eso dije pastores. Pero si algún otro hermano que no es pastor tiene la perspectiva, diga. Ahí hay un micrófono. Se separó porque estaba buscando sus propios deseos. Porque buscaba sus propios deseos. Buscaba sus propios deseos. Sí, nos basamos en Proverbios 18, podría ser, ¿verdad? El que se aísla su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza.
¿Le puedo decir? Sí, sí, Raulito. Mira. Quizá porque se sentía acusado, como él había sido el que había propuesto vender a su hermano José. Mira, eso es lo que yo creo. Que él participó en un complot. Él participó en una situación bien complicada por envidia. Él era el que tenía que llevar la alabanza. Él era una persona muy importante dentro de la familia. A él le dan un montón de cosas. Él tenía promesas y posteriormente lo tuvieron que ministrar. Pero lo que sucedió fue que vendieron a su hermano por culpa de él. Sí, querían matar a José porque le tenían envidia y él estaba de acuerdo. Ahí, bueno, por lo menos estaba ahí, pero no dijo, no, muchachos, no lo hagamos, hombre, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo le vamos a hacer eso a mi hermano? No, hombre, si es sangre de nuestra sangre, carne, no, yo no estoy de acuerdo. Yo me opongo rotundamente. Pero actuó cobardemente. A veces nosotros, por presión del grupo, no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir. Como para decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Solo para quedar bien con toda la marahunta. Él se debería haber opuesto. Pero no se opuso. Entonces él empezó a pensar, digamos, Rubén sí se opuso. No hagamos esto, no hagamos esto. Él es nuestro hermano. Ahorita vengo, solo voy a ir al baño. Y se fue al baño. Y cuando regresa ya no estaba. Y Rubén era el mayor. Y cuando lo empiezan a buscar, él rasgó sus vestiduras. Él sí les reclamó. Pero Judá les hubiera dicho, no, muchachos, por lo menos esperemos a Rubén, pues. Pero aprovechando que Rubén se fue, dijo, muchachos, saquemos ganancia. ¿Qué nos sacamos con matar nuestra propia sangre? Vendámoslo. Y vamos de mitad a mitad. Lo vendieron. Y luego le fueron a dar la noticia al papá. Yo no sé cuántos de ustedes aman o amaban a su papá, si es que su papá ya partió. Porque algunos aman a su mamá, pero el papá como que lo dejan así de ladito, ¿ah? Si no, miremos la diferencia entre el 10 de mayo y el 17 de junio, ¿ah? Pero imagínese, digamos, amar a un papá y verlo llorar porque se murió su hijo y no querer ser consolado. Y él saber que el muchacho no se ha muerto. Y el papá desgarrando sus vestiduras, yo voy a descender al sepulcro con luto en mis lomos, y está llorando y dice que rehusó ser consolado. ¿Se imagina lo que haría eso en el corazón de Judá? O sea que hay cosas previas antes de la separación. Hay cosas previas antes de la antisantidad. No podemos nosotros de una vez emitir un juicio y condenar a la gente. Tenemos que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él se sentía culpable, desdichado, desgraciado. Desgraciado no es una mala palabra, ¿eh? Es que no tiene gracia. Él se sentía muy mal. Miraba a sus hermanos. Es hipócritas, infelices. Yo mejor me separo de estos. Se separó. Y empezó la antisantidad. Consejo: no te separes.
busca al Señor, ministrate eso, saca de tu corazón esa decepción de los mismos hermanos. Dice, yo voy a seguir, yo voy a continuar, porque eso es antisantidad. Bueno, me quedan muy pocos minutos para terminar esta parte del mensaje, así que me voy a apurar. Creo yo, no sé cómo voy. Además que todavía falta un mensaje que yo sé que el Señor nos va a bendecir. Miremos ahora el sacerdocio. Aunque tengo otros aquí, el pueblo, la ofrenda, la ciudad de refugio, Ruth, Orfa y Noemí, la casa de muerte, de lo malo, antiunidad. Estoy escogiendo divorcio, muerte eterna. Creo que me voy a quedar con esta. Y después regreso. Ruth, Orfa y Noemí. Ruth 1:17. Mira Noemí. Ya no me sigas diciendo eso. Porque donde tú mueras, ahí moriré. Ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Pero esta versión es más tremenda porque hay una versión, pues se la voy a leer, la voy a buscar aquí. Si la encuentro, vamos a ver. Ruth capítulo 1, versículo, ¿qué le había dicho? 17. Solo la muerte hará separar. Si otra cosa que solo la muerte, mire esta versión. En donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré enterrada. Así me haga Jehová, y más aún, si la muerte misma me separa, o pone separación entre mí y ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, Noemí, a mí no me estés molestando, porque no te vas a librar de mí ni muriéndote. Donde te sepulten, ahí me sepultan a mí. Y yo te voy a seguir en el más allá. Ni la muerte me va a separar de ti. Estoy ligada a ti. Entonces hay separaciones como la de Orfa. Que Orfa solo le dijeron, mira, pero regrésense a su casa, hombre. ¿Qué se sacan con estar detrás de mí? Regrésense a su casita, váyanse. Que aunque viniera la ley del levirato, yo ya estoy vieja, ¿y cuándo me voy a acostar con un hombre para tener hijos? Y si en caso lejano lo llegara a tener, ¿me esperarían ustedes a que ese muchacho creciera y llegara a tener unos 18 años para meterse con ustedes? No, hombre, ustedes no tienen esperanza, váyanse. Tenés razón, le dijo la otra. Y se separó. A veces la separación antisantidad es por conveniencia. Dice, de veras que no me conviene, te van. Pero la otra no, la otra amaba. Dijo, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú te mueras, ahí me muero. Donde te entierren, ahí te entierran. Y ni la muerte me separa de ti. No quiero la antisantidad, porque Noemí es prototipo del Espíritu Santo. Quiero meterme y estar ligado a ti todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida quiero estar ahí. Donde tú estés, ahí quiero estar yo. Por eso aquella reina Esther, hermano, su máximo galardón era, a ver, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy. No. ¿Qué quieres entonces? Yo lo que quiero es que tú vengas a mi fiesta. Eso es todo. Que estés ahí. Quiero estar cerca de ti. Santidad es apartarnos de las cosas que nos alejan de Dios y acercarnos a Dios paulatinamente. Si hay algo
que te está impidiendo acercarte a Dios, enfócate en eso. No trates de vencer todo de una vez o de conquistar toda Canaán en una sola batalla. No, punto por punto. ¿Qué te está separando esto? Ok, ese es mi punto. Ahorita voy a batallar en contra de eso. Voy a conquistar esa colina y voy a clavar la bandera de Dios ahí. Cuando ya haya conquistado eso, voy a averiguar qué otras cosas me están separando de Dios. Y las conquisto, y las sigo conquistando, y las sigo conquistando, y cuando venga el Señor, yo voy a estar en ese trabajo y entonces lo voy a ver. ¿Por qué? Porque estoy en el proceso de santificación. Otra cosa más, en caso de que el Señor regrese y no he terminado mi proceso, pongo mi esperanza completamente en la gracia que vendrá en la manifestación del Hijo de Dios, porque esa gracia me va a hacer que me santifique por completo. Denle un aplauso al Rey bendito. Amén. Por amor a los escogidos y a todos que me están llamando a esta hora, están así algunos. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero es importante. Mire, tenemos otro montón de cosas que hay que apartar, ¿eh? La ofrenda, esa es tremenda. Porque la ofrenda usted le va a decir. Tengo 4 minutos, no estoy abusando, tengo 4 minutos. Pues estaba abusando de terminar antes. Mire pues, mire. Se lo voy a poner aquí. Tengo los versículos bíblicos, ya se los mostré, pero déjeme plantearlo de esta manera. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver aquí. Está. Ok. Santidad es separar. ¿Sí o no? Vale. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en México? Sueldo mínimo. Yo para no preguntarle cuánto gana usted, pues. Va, ¿cuánto es un buen sueldo en México? 20,000 pesos mensuales es un buen sueldo. ¿Sí o no? 20,000. ¿Sí? ¿Cuántos dólares son esos? 20,000. 1,000. Ok. Está bien con 20,000. No, pesos. Les voy a poner 50. Les aumento el sueldo. Ok. 50,000 mensuales o quincenales si usted quiere. Entonces usted viene, tiene su sueldo y dice: yo voy a apartar, separar, santificar algo de este sueldo. 10,000 voy a apartar. Los 40,000 no son santos. Los 40,000 no los voy a usar para cosas malas, pero no son santos. Pero estos 10,000 los estoy separando. No tengo nada que ver con eso. Lo que realmente gano son 40,000. La parte. Cuando viene el diezmo, la hora del diezmo,
Ya tiene apartados sus 5,000. Se meten en un sobre. Señor, esto es santo. Esto es santo. Aquí está. Y tiene buena procedencia, Señor. No te estoy trayendo el sueldo ni de un perro ni de una ramera, ni de ningún crimen, organizado o no. Tengo un pastor en cierto lugar de Centroamérica que lo empezaron a visitar. Estaba creciendo la iglesia y empezaron a llegar unas jovencitas muy atractivas y muy bien vestidas. Llegaban y daban sus ofrendas y diezmos en dólares. Y el dólar no era la moneda de curso en ese lugar. Y entonces aquel bien alegre porque francamente necesitaban pagar el templo y otro montón de cosas. Y cuando lo iba a meter a la cuenta de la iglesia, el Señor le dijo: aparte ese dinero, apártalo, no lo uses. Entonces aquel le agarró una gaveta y ahí metió ese dinero. Llegaba otra quincena y así sucesivamente, y aquel obedeciendo la orden de Dios. Hasta que un día, predicando, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban ahí en forma de arrepentimiento. Y cuando se terminó, las jovencitas, que eran 3, queremos hablar con usted. Sí, ustedes ya llegaron. Hermano, aquí le traemos lo que siempre le traemos, pero el Señor nos tocó hoy. Y yo le quiero decir a usted, pastor, que nosotros ejercemos la prostitución. En los hoteles, nosotros eran de otro país, eran extranjeras ahí. En los hoteles nosotros tenemos contactos en los mejores hoteles de la capital y ahí estamos. Y el Señor no había querido que eso lo metieran en el flujo del efectivo de la iglesia. Yo sé de iglesias que se les hubieran arrebatado, pero ese hermano temeroso de Dios agarró todo y les dijo: llévenselas, no lo puedo recibir. Un gran pleito, por cierto, porque se tiene que apartar, pero de una actividad lícita. Por favor, al entendido por señas. No estamos juzgando lo que haces, pero no nos agarres a nosotros de lavandería. Pues, entonces, aquí lo que ganas son 40. ¿Cuántos se quedan con ese aumento de sueldo? Y te separan. Santifican una parte. Le voy a leer el versículo, porque si no usted dirá: qué bonito pensamiento, no tiene versículo, pero está bonito. Ay, Padre Santo, hoy sí ya me pasé, ya ven. No, se quedó en 1. Mire, Levítico 27-28. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor, pero lo separó. Y yo puse las ofrendas para que sean santas, deben ser separadas por gente separada para ello. Al decir separado significa que no pueden ser tratadas como el resto de gastos o inversiones que se hacen, sino con el propósito de presentarlas delante del Señor. He dicho.
Amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Entonces la santidad también tiene que hasta en las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser santos, no de acuerdo al prejuicio religioso, sino de acuerdo a la perspectiva divina. Queremos apartarnos para ti, queremos que nos ayudes a vencer paulatinamente todas aquellas cosas que no están siendo derrotadas en nosotros, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno a vencer las cosas que deben de ser vencidas y de esa manera irnos santificando progresivamente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ese aplauso al Rey bendito. Rema TV y Producciones Ebenecer presentó un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a oficina@ebenecer.org.gt o para más información visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt. Te esperamos en una próxima transmisión.